Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. La guerra entre Ucrania y Rusia está llegando a su clímax. El invierno y las fuertes nevadas están borrando las huellas de las brutales estrategias de guerra de Rusia en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin tiene en cuenta las condiciones climáticas y quiere dejar a los ucranianos en el frío y la oscuridad antes de Navidad. A medida que se acerca el aniversario de la guerra, Rusia quiere detener el último avance del ejército de Kiev, atacando recursos de infraestructura civil y ciudadanos ucranianos inocentes. La semana pasada, el líder ucraniano anunció que los ataques rusos a los recursos energéticos continuaban, pero que aproximadamente 6 millones de ciudadanos ucranianos habían recuperado los recursos de electricidad, calefacción y agua. En Ucrania, donde los trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones energéticas continúan rápidamente, la población local también da lo mejor de sí en la lucha contra las tropas invasoras por la independencia de su ejército y su país. Esta semana se produjeron incidentes críticos y violentos en la línea de fuego. Mientras continuaban los ataques de Rusia en los frentes del este de Ucrania, el ejército de Kiev logró romper la línea de defensa rusa en el norte ayer y la línea del frente se desplazó 5 kilómetros hacia el este. Esta ofensiva puso a las tropas rusas en una posición extremadamente desfavorable en la línea norte. Además, las tensiones continúan intensificándose en los frentes del sur de Ucrania, especialmente con la retirada de los rusos de Kherson. La dimensión de la guerra cambió por completo. Con el temor de perder Crimea, la administración de Moscú comenzó a aumentar la concentración de tropas en los frentes sur de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas, que agregaron líneas de defensa a la península de Crimea y sus alrededores, son conscientes de la posible amenaza de Ucrania en esta región. En este momento, el sur de Ucrania y Crimea están hirviendo como el caldero de una bruja. Después de recuperar a Kherson, el ejército de Kiev estuvo muy cerca de tomar la península de Crimea. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo un plan de operaciones de alto secreto en los frentes del sur. Los soldados de Zelensky, que quieren establecer un triángulo ofensivo en Kherson, Melitopol y Odessa, lanzan discretamente sus planes de operación crítica en el sur de Ucrania, mientras continúan los fuertes ataques de la guerra en la ciudad de Bakhmut de Donetsk. En particular, las unidades de artillería pesada del ejército ucraniano comenzaron a desplegarse en el triángulo de ataque que se pretendía crear en Crimea. La situación que más teme Rusia es que los HIMARS utilizados por las unidades de artillería ucraniana se encuentren actualmente dentro del alcance de Crimea. La guerra fue arrastrada a una dimensión muy crítica. Los soldados de ambos bandos están de guardia en Crimea y sus alrededores. Conocemos las operaciones al amanecer de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kherson, Odessa, Melitopol y Zaporizhia. Estas sorprendentes operaciones ofensivas repentinas del ejército de Kiev también están perturbando a las tropas rusas en el sur de Ucrania. Hace unos días, la actividad en la región de Mykolaiv mostró que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían iniciado la ofensiva, después de que las tropas rusas lanzaran una operación para atacar la costa Ochakiv. Las fuerzas de Kiev lograron colarse en el puerto de Mykolaiv a medianoche de anoche. El hecho de que los soldados rusos notaron la actividad en el puerto mucho más tarde les dio una gran ventaja a los soldados ucranianos. Las valientes tropas de Zelensky capturaron las coordenadas estratégicas de las tropas invasoras tras infiltrarse en el pueblo de Mykolaiv. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando actualmente esta ingeniosa táctica en sus operaciones en Bakhmut. En Bakhmut, los operadores de drones ucranianos en los búnkeres informan las coordenadas a los soldados de Kiev en el frente caliente, y los soldados ucranianos en el equipo operativo, después de recibir las coordenadas, apuntan a las tropas rusas. Aplicando la misma estrategia de guerra en la región de Mykolaiv, los soldados de Kiev abandonaron la región después de que las tropas invasoras consiguieran anoche entrar silenciosamente en el punto cero de este puerto, como comentábamos. Hacia la mañana se produjo el esperado gran ataque. La artillería ucraniana comenzó a bombardear áreas críticas pertenecientes a las tropas rusas en el puerto de Mykolaiv. La extraordinaria operación de madrugada llevada a cabo ayer por el ejército ucraniano ya había comenzado a dar sus frutos en la mañana de ese mismo día. 2 depósitos de municiones rusos y el centro de comando de las unidades portuarias en el área portuaria mencionada fueron volados como resultado de los ataques con misiles HIMARS de las unidades de artillería ucranianas.
Antes de que las tropas invasoras en el puerto de Mykolaiv se dieran cuenta de lo sucedido, la artillería de Ucrania prosiguió a toda velocidad, y lo más interesante de los ataques fue que los disparos de las unidades de artillería ucraniana apuntaron directamente a los centros más estratégicos de los soldados rusos en este puerto. Como resultado de estos increíbles ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el puerto de Mykolaiv, no se compartió información sobre el número de muertos o heridos del ejército ruso. Este incidente, que asombró a la administración de Moscú, también desmoralizó a las tropas rusas en Bakhmut, en la región de Donetsk, porque el ejército de Moscú estaba perdiendo sangre rápidamente en casi todos los frentes ucranianos. Esto normalmente afectó severamente el desempeño de las tropas rusas. Actualmente continúan los enfrentamientos candentes en la ciudad de Bakhmut, pero el ejército ruso comenzó a desesperarse en Bakhmut después de cada noticia negativa de los otros frentes de guerra en Ucrania. Teniendo en cuenta todos estos eventos, vemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una lucha total en todo el país esta semana y están realizando operaciones activas tanto en las regiones de Kherson, Mykolaiv y Zaporizhia en el sur del país, como en Bakhmut y Avdiivka en el este. Ahora estamos girando nuestra ruta hacia Kharkiv, ubicado en el norte de Ucrania. Hace unos días, las fuerzas de defensa de Ucrania lograron repeler los ataques rusos a 25 asentamientos en la región de Kharkiv en las últimas 24 horas. Unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo un legendario contraataque contra las tropas rusas en solo 24 horas en la ciudad de Masyutivka, en la región de Kharkiv. Como resultado de estas sorprendentes operaciones ucranianas que tuvieron lugar simultáneamente en otros asentamientos de Kharkiv, se destruyeron decenas de depósitos de municiones y centros de concentración de las tropas invasoras rusas. La ofensiva de esta semana del ejército de Kiev ha progresado con éxito en todas las regiones de Ucrania, incluso en casi sus pueblos más pequeños. Aunque a la administración rusa no le importa que el curso de la guerra sea tan malo para los soldados de su ejército, cuando se combinan las difíciles condiciones de la temporada invernal con esta mala situación de Rusia, surgen consecuencias muy graves. El dolor agónico de cada derrota del ejército de Moscú en suelo ucraniano resuena en las calles de Rusia. En otras palabras, los ciudadanos rusos ya no tienen la fuerza para resistir las políticas de guerra de Vladimir Putin y el Kremlin. El número actual de bajas del ejército de Moscú es muy cercano a las 100.000. Después del Año Nuevo, se estima que las bajas de Moscú superarán fácilmente las 100.000. Si bien este es el caso, es bastante normal que el pueblo ruso se rebele contra el régimen de Moscú, especialmente contra el líder Vladimir Putin. Sin embargo, el hecho de que la situación haya alcanzado un nivel muy peligroso también desencadena las guerras civiles en Rusia. De hecho, esta situación se está volviendo mucho más peligrosa para la administración de Moscú que los efectos de la guerra de Ucrania. Putin puede intervenir en la guerra en curso en Ucrania como desee, pero ni el líder ruso ni el Kremlin pueden aportar ninguna solución a los disturbios y acciones de protesta de la población local del país. Ucrania, por otro lado, es muy consciente de la difícil situación de los rusos. Los soldados del ejército ruso, que ya están en el punto de ruptura de la guerra, se rinden o dan la vida cuando se encuentran con las tropas de Kiev. Esta es una de las tácticas interesantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Primero resiste, luego lanza ataques inesperados y destruye. Esto es exactamente lo que vemos en Ucrania, pero los soldados de Kiev prefieren extender esta estrategia de guerra diferente durante un largo periodo de tiempo. Cuando la miras, la dirección de los ataques y eventos críticos es la ciudad de Bakhmut de la región de Donetsk. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar ayer en el puerto de Mykolaiv de repente cambiaron el foco de la guerra en los frentes del sur de Ucrania. De hecho, ahora mismo, después de Bakhmut, el corazón de la guerra está latiendo en Crimea y sus alrededores. Pero las tropas rusas no han podido darse cuenta de estos pequeños detalles desde el comienzo de la guerra, o cuando los soldados de Putin notan estas pistas ya es demasiado tarde. Se afirma que se producirá una colisión muy grave y gigantesca en la península de Crimea en los siguientes procesos. Veremos juntos si las tropas rusas llegan demasiado tarde para resistir de nuevo si se producen estos posibles ataques. Gracias por mirarnos.